Bien, se nos pide ya la derivada de esta función utilizando la definición de derivada. Entonces vamos a recordar la fórmula de cómo se halla teniendo una función f de x, f' de x, que es la derivada, utilizando la definición. La definición es que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo eso dividido entre h. Aplicamos esta fórmula con esta función que tenemos aquí y vamos a encontrar entonces f' de x, la derivada. Lo primero que necesitamos es f de x más h. ¿Cómo nosotros obtenemos f de x más h? Bueno, en nuestra función f de x, nosotros donde quiera que esté x, vamos a poner x más h. Vamos a ver, tenemos f de x más h va a ser igual. Tenemos 5x, pero en vez de x yo voy a poner x más h. Es lo que tengo aquí. Menos 9 por x cuadrado, y donde esté x yo voy a poner x más h. Eso está al cuadrado. Vamos a desarrollar todas estas operaciones. Aquí utilizamos propiedad distributiva. El 5 multiplica ambos términos de este paréntesis. 5 por x igual a 5x. 5 por h es igual 5h. Y acá primero elevamos este binomio al cuadrado. Tenemos 9 que multiplica la primera al cuadrado, x al cuadrado, más 2 por la primera por la segunda, o sea 2 por x por h, más la segunda al cuadrado. Y ahora sí vamos a distribuir el 9 multiplicándolo con cada término de ese paréntesis. Nos queda así. Esto igual menos 9 por x cuadrado menos 9x cuadrado. Menos 9 por 2x por h es igual a menos 18 por x por h. Menos 9 por h cuadrado menos 9h cuadrado. Y acá yo tengo mi función f de x más h. Entonces vamos a proceder a aplicar esta fórmula aquí. Bien, aquí ya tengo las dos funciones que entran en la fórmula, entonces vamos a proceder a hallar f' de x, la derivada de f de x. Dijimos por la fórmula que eso es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h en el numerador. Entonces ponemos esa expresión. Y luego que ponemos f de x más h, la fórmula dice menos f de x. Entonces ponemos menos y en paréntesis, tenemos que protegerla con paréntesis, la función f de x, que es 5x menos 9 por x al cuadrado. Y todo eso está dividido entre h. Entonces lo que vamos a hacer es, con este menos vamos a distribuir ese signo negativo para cada término de ese paréntesis. Nos queda límite cuando h tiende a 0 de. Copiamos nuestra f de x más h igual. Y luego el signo negativo para ambos términos acá. Negativo cambia este signo, menos 5x, y negativo cambia este signo, más 9x cuadrado. Y todo eso está dividido entre h. Y aquí vemos que hay algunas cosas que pueden cancelarse. 5x positivo puede cancelarse con 5x negativo, entonces se va esto con esto. Y 9x al cuadrado negativo se cancela con 9x al cuadrado positivo. O sea que puede irse esto y puede irse esto. Vamos a ver qué queda después que cancelamos eso. Bien, luego que quitamos los términos que podían cancelarse, esto es lo que nos queda. Lo siguiente es que vamos a distribuir el denominador h para cada término del numerador. Vamos a hacerlo así. Entonces tenemos f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 5x en el denominador con h. O sea, distribuimos h para este término. Luego tenemos menos, distribuimos h para ese otro término, 18x sobre h, y dividimos entre h. Y luego hacemos lo mismo con aquel término, 9h cuadrado entre h. Y aquí vemos que en algunos casos se puede cancelar h. Aquí se cancela esta h con esta h, y aquí se cancela esta h
con esta h. Y acá tenemos en el numerador h por h, ¿verdad? H al cuadrado, y aquí tenemos una sola. O sea que se cancela una de las de arriba con la que está abajo. Y lo que queda es lo siguiente. F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0D. Si cancelé esa h y esa h solamente me queda 5. Y si cancelé esa h con esa, acá me queda solo 18x. Y cuando cancelé una de las dos h que hay acá por la de abajo, solamente me queda 9 por h. Entonces, vamos a hallar el límite de esa expresión como ya sabemos hacerlo. Vamos a sustituir donde quiera que esté h acá por 0. Vamos a ver qué da. Tenemos 5 menos 18x menos 9 por h. Pero donde está h vamos a cambiarla por 0. Entonces, 9 por 0, sabemos que eso es igual a 0. Entonces lo quitamos, lo cancelamos. Y eso nos deja con la respuesta de, vamos a ponerla por ahí arriba, que f' de x es igual a 5 menos 18x, que fue lo que nos quedó luego de evaluar el límite. Y ya llegamos a la derivada de f de x y vamos a señalarla acá. Y ya con eso termina el ejercicio.